Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les van las cosas? Pues aquí en Francia no nos van mal. La llamada nueva normalidad se va pareciendo cada vez más a la vieja. Lo que después de 2 años de incertidumbre lleva a los músicos a querer sacar sus tambores a la calle, como lo han hecho los de la compañía Tambor y Canto, que dirige nuestro invitado de hoy, el pianista francés Simon Bosanger. Yo quiero sacar mi tambor a la calle, tocar y ponerme a gozar. Yo quiero sacar mi tambor a la calle, tocar para dar y vender. Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum de Tambor y Canto, que se presenta este jueves en la Sala 360 París, Simon Bolzanger ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Simón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañado por el cantante y percusionista cubano Julio Molina Pérez. Buenas tardes también, Julio. Qué buenas tardes. Es a un ustedes, placer también recibirte. y gracias por la es tu invitación. primera visita a París, me han dicho. La primera vez en París y estoy muy contento porque París es una de las primeras maravillas de la Europa. Pero seguro que no te imaginabas que ibas a hablar español aquí en París. No, nunca. Menos mal. Sí. Estábamos escuchando un fragmento de Cosas de la Vida, un clip del nuevo álbum, que empieza como muy gris, en plena pandemia, donde nadie podía tocarse, nadie podía visitar a la familia, lo que provocó a veces una verdadera revuelta, ¿no? Una revolución. ¿Tiene algo de autobiográfico? ¿No es esta canción? Eso fue lo que le pasó, lo que le pasó a todos los músicos en el planeta entero. Y no poder salir a hacer su trabajo, a tocar para el público, porque el trabajo del músico es tocar para el público. Y si le quitas el público, el músico se siente inútil, no se siente que no, ya le quitaron su vida, es muy duro. Y para el percusionista, peor todavía, porque el percusionista, sobre todo al nivel de la tradición en Latinoamérica, en el Caribe, el percusionista para tocar es una polirritmia. Entonces no puede tocar solo. Yo como pianista puedo tocar solo en mi casa. El percusionista no, tiene que reunirse. Y si le prohíbe reunirse, ¿cómo hace? No puede tocar más. Eso es horrible. Además, aquí en París la gente son muy respetuosos de la privacidad, del silencio en las casas. Uno no puede tocar el tambor en casa, ¿no? Es más difícil aquí. Bueno, eso no hay un problema en Cuba. Tú vas para Cuba y también todo el mundo toca en el patio de la casa y no hay ningún tipo de problema. Aquí son más educados aquí en París, quizás en cierto modo, ¿no? Permitidme que recuerde que Simon Bolzanger nació en Estrasburgo, pero que un día encuentras en un festival de coros, te encuentras de narices con el orfeón Simón Bolívar que venía de Caracas, ¿no? Sí. Me contaste que fue una especie de shock, ¿no? Sí, totalmente, porque cantaban muy, muy bien, unas voces bellísimas, unas personas bellísimas también. Y yo era muy joven, yo tenía 20 años. Y la música no la entendía rítmicamente, no entendía nada, porque cantaban también música tradicional y también composiciones del director Alberto Grau. Y era para mí un enigma. Y además ellos se encontraban con una estadía, con un aspecto un poco difícil, que no tenían cómo hablar. Y yo les ayudé, me puse yo de traductor y me fui con ellos, pues. Se llevaron bellos recuerdos en la maleta, pero también a Simon Bolzinger. No exactamente, porque yo tuve que quedarme cuando se fueron, pero el año siguiente, ahí yo sí fui para allá. ¿Cómo alguien nacido en Estrasburgo, que ha vivido en Grenoble, se encuentra en Caracas? Es como una especie de revolución también, ¿no? Para ti. Totalmente, no sé si era ¿cómo se dice? Predestinado, porque yo me llamo Simon Bol,
Y entonces, bueno, yo cuando era chiquito, tenía 11 años, yo contaba Simón Bolívar, Simón, porque me daba risa. Y no sabía quién era Simón Bolívar, pero bueno. ¿No intentaste cambiarte el nombre ahí en Caracas? No. Simón. No. ¿Cómo fueron esos 2 años en Caracas? Una maravilla total. Yo trabajaba yo era cooperante como el servicio militar, trabajaba en la Embajada de Francia, el centro documentalista, para tratar de implementar el Minitel en todas las bibliotecas del país. Tenía que viajar todas las semanas, cogaba avión y hotel y carro de alquiler, me conocía todo el país. O sea, viajaste fue muchísimo ahí en Caracas. Una maravilla, sí. Increíble, ¿no? ¿Y eso te permitía hacer música también o no? Sí, todos los fines de semana yo tocaba fijo jueves, viernes, sábado. Me contabas que un diplomado del Conservatorio de Marsella con la medalla de oro de piano tenía problemas con los ritmos, con el ritmo Claro, porque caribeño. uno aprende aquí de una manera que no es la misma de allá. Uno aprende aquí con el 1, 2, 3, 4. Es la base. Uno empieza por ahí y allá eso no existe con los tambores. Y yo me acuerdo que haber asistido a los primeros ensayos de grupos tradicionales de tambores y no podía ni contar. Pero ¿para qué tantos años de estudios? Si estoy aquí, todo el mundo toco, todo el mundo, había un viejito con su niña, su nieta, todo el mundo dándole en la mano, y yo no podía darle en la mano. ¿Para qué tantos estudios? No entiendo. ¿Pudiste escuchar los tambores de la costa venezolana? Sí, y me acuerdo como si fuese ayer, porque eso fue en Toda Sana, el primer ensayo que he visto. Julio Molina Pérez ha efectuado el camino inverso, ¿no? Naces en Camagüey y con solo 7 años, educado por tu familia, te conviertes en cantante ritual. Pero cuéntanos, ¿qué es un cantante ritual? Allora, un cantante ritual es un cantante que pertenece a un tipo de religiones. Las religiones afrocubanas. ¿Qué es la santería, La quizás? santería, que se llama la santería Yoruba. Estudió cuando tenía ya 7 años. Ya era que músico, porque tenía mucha experiencia. Por supuesto. Tocaba todos los instrumentos sin nadie nunca que me enseñó a tocar una clave, un bongo. Eso es una cosa que nació conmigo. Que cualquier toque yo me lo aprendía rápido. Cualquier canto rápido que me lo aprendía. Porque de la familia mía nadie era músico. Y somos una familia grande. Porque mi abuela tuvo 19 hijos. No está mal. Sí. Y de toda mi familia, el único que nació con esa cosa de la música fui yo. O sea, puede ser por influencia divina, ¿no? Influencia divina, Seguramente. sí. ¿Y cómo son esas actuaciones rituales? ¿Son ceremonias? Esto viene por trascendencia de familia. Mi abuela tenía santo desde cuando vino desde África, porque ella vino con los esclavos que la trajeron a Cuba cuando tenía 25 años. A mi abuela. Imagínate. Esclava a Cuba a trabajar. Y ahí esto después se quedó cuando conoció a mi abuelo. Y todos los hijos lo hicieron en Cuba. Pero la trascendencia de mi abuela viene de Haití. Haití y de la parte de mi abuelo de el Congo. Y yo desde niño era muy interesados a los cantos folclóricos, a los toques. No iba mucho a la escuela, pero me iba mucho a los toques, porque era esto lo que me gustaba. Y yo desde que tenía 7 años, era una cosa que yo mismo no me explicaba cómo podía cantar rápido, cómo podía tocar. Y a mí en Cuba me decían el pulpo. ¿Por qué? Porque tocaba 10 tambores al mismo tiempo y cantaba. Increíble. Y entonces, que mucha gente me dijo, oh, ese niño tiene mucho talento. ¿Por qué no lo cogemos y lo metemos en la escuela de música? Pero como mis
abuelos y que familia eran estos pobres, no tenían que la posibilidad de llevarme a una escuela de música. Y un amigo de mi abuelo, que era una persona que estaba bien, económicamente, fue la que me metió a mí en la escuela de música. Bueno, menos mal, ¿no? Sí. Y desde entonces, desde hace 12 años, vienes a trabajar a Europa y colaboras con conservatorios. Ahora eres Sí, tú sí. quien das clases de música. Yo, que primero estaba cuando tenía 14 años, ya que me habían hecho un contrato para trabajar en una orquesta, pero no tenía edad. ¿Y qué es lo que hicieron? Que mis padres dieron el nombre de mi tío, y como que era Era él. mayor que tú, por supuesto. Sí, como que era él que tocaba en la orquesta y le pagaban a él. Y él me daba que 20 pesos. Y dice, no, porque los niños no pueden tener mucho dinero. ¿Cuántos años tenías? 14. Ahora puedes confesarlo, ¿eh? Sí. Antes no podías confesar. Increíble. ¿Recuerdas tu primer viaje a Europa? Sí, fue con el conjunto folclórico de Camagüey. Fue en la ciudad de Génova. Ajá, en Italia. Sí, en Italia. Precisamente allí en Génova creaste La Mezcla, La ¿no? Mezcla. Que es una compañía tuya. Es una compañía de muchos italianos que eran mis alumnos en Cuba. Y cuando llegué en Italia, escogí lo que tenía más talento. Hice ese grupo de afro con piano, con bajo y una mezcla. Por eso que le puse La Mezcla. Las buenas mezclas dan Sí, unos cócteles dan unos cócteles, increíbles, sí, fantásticos, excelente. ¿no? Sí. Cuéntanos, Simón, ¿cómo conociste a Julio Molina? A Julio Molina lo llamamos cuando yo estaba tocando con Martica Galarraga en la formación Galarrumba, que estábamos trabajando con un percusionista venezolano que se llama Gustavo Valles, que fue con él que creamos esa formación que llevó 4 años de gira en toda Europa. Y un buen día Gustavo no podía, no estaba disponible y era muy difícil reemplazarlo porque había que conseguir un rumbero, pero abierto al jazz. Y eso no es el caso de todos los rumberos. O sea, que alguien que maneje la tradición y la creación, que son dos cosas un poco a veces antagónicas de funcionar con la música. Y ahí fue que apareció este ser. El pulpo. ¿Te imaginarías un pulpo tocando en tu grupo? Increíble, ¿no? Sí. Hablando de grupos, cuéntanos cómo nace Tambor y Canto. Tambor y Canto fue una idea justamente con Gustavo Valles, que estábamos en Marsella viviendo y queríamos crear algo alrededor de la tradición y creamos un evento que no fue una compañía al principio, fue un evento y todavía lo es. Se llama Los Encuentros Tambor y Canto, Les Rencontres Tambor y Canto, que se trata de un evento que a final de noviembre en la ciudad de la Cité de la Musique de Marsella. Y ahí hay talleres, ensayos, conferencias, proyecciones, exposición de fotos sobre la tradición de un país. Y cada año cambiamos de país. Tambor y Canto, que tiene mucho éxito en Francia, pero me contabas que también en América Latina te sorprende el éxito que a veces habéis tenido en Cali, en Colombia, en otros países también, ¿no? Sí, sí. Y el año pasado la compañía Tambor y Canto participó en el festival virtual de... ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Africaribe, donde estaban muchos grupos del Caribe, de Venezuela, de Colombia, de Haití, de República Dominicana, y incluso de todo el continente, y de Europa estábamos nosotros, y tuvo muchísimo éxito la Julio, participación. ¿Qué pensaste de un francés como Simón Bolsanger, que toca el piano, que tiene el ritmo en la sangre, que casi es venezolano honorífico, ¿no? Bueno, yo cuando lo vi por la primera vez, yo pensaba que era cubano. Sí, porque Eso es un halago, ¿eh? de la manera De del parte de un cubano, sí. estilo que tocaba, la posición de este no es que francés, porque yo sé cómo son franceses, que no Más reservados, sí, que son un poco tímidos, ¿no? Como decir, pero este tío este era más cubano que yo. Y todo iba muy bien para Tambor y Canto hasta que llegó un bichito y que paró todo. ¿Dónde viviste tú la pandemia, Simón?
aquí en Francia? Ahí en Marsella. En En Marsella yo creo que estábamos mucho mejor que en otro lado. En Marsella realmente no le prestamos mucha atención. En todo caso, yo casi nunca cargué la máscara. Y yo seguí haciendo mis talleres, aunque eso era prohibido. Por mí la música cura, la música sana. Y si hay un problema de salud, lo último que se tiene que parar es la música. Esa es una absurdez, impedir a los artistas de trabajar, sobre todo cuando hay un problema de salud. Es absurdo. Y entonces ese tema, por ejemplo, que escuchamos, Cosas de Vida, también la expresión del orquedociente, pero también una protesta. Estábamos con cólera. No es posible. Impensable, ¿no? Unos años antes. No. Estábamos hablando de la música ritual. En el fondo, todo concierto, toda actuación es un ritual también, aunque no tenga la Sí. connotación religiosa que nos hablaba Julio, ¿no? Sí, claro. El concierto de esta noche va a tener algo de ritual también. Es una presentación de disco. O sea, llega un nuevo disco que todavía no está en las tiendas. Llega el 17. Y queremos mostrarlo. Lo estamos presentando como un bautizo. El bautismo es un ritual. Se llama La Segunda, ¿no? Sí. ¿La Segunda qué? La segunda vuelta no es la segunda ola, porque además hubo mucho más que dos. Es la segunda vuelta como en una chacarera, el ritmo, la ronda, la segunda ronda. Que hace una primera y después hace una segunda. Segunda. Y Julio. una tercera, ¿no? Y claro. ¿Dónde te pilló la pandemia? ¿En Cuba quizás o en No, en Génova? Italia. En Italia, en Génova. En Italia. No, en Catania, Sicilia. Catania. Y ahí sí, yo no podía hacer ni cantar porque estaba prohibido totalmente. En Italia fue una del país que tuvo más Sufrió duro mucho más en la pandemia. al principio, sobre Muy todo. durísimo. Y ahí todo el mundo estaba en regla. No se podía hacer bulla, no se podía hacer ni un canto, no se podía hacer nada. Todo el mundo dentro de la casa, 24/24. Terrible. Ahí yo pienso que de toda Europa, Italia fue una de las que sufrió más. Hubo muchos Sí. muertos en Italia muchos sobre muertos. la pandemia. Mucho. Volviendo a cosas más alegres, la sala en la que vais a actuar esta noche aquí en París es una nueva sala, el 360, que forma parte de un conjunto, ¿no? Un edificio dedicado exclusivamente a la música. Sí, es un edificio maravilloso que tiene un restaurante en la planta baja, sala en el primer piso, estudio de grabación, donde alojar los músicos. Estamos viendo precisamente Sí, imágenes sí, de sí, esta no, es sala. increíble, muy simpático. Y que fue además inaugurada, lo- inaugurada durante la pandemia, precisamente. No, Un abrió poco antes. en enero de 2020. Ajá. Y apenas 2 meses después tuvo que cerrar. Y Terrible. ahora está arrancando muy bien. Y es como lo que me interesa sobre todo es el barrio donde está, porque está en la Goutte d'Or. Está Un barrio muy popular, el con- 18 de París, que es muy popular, muy cultural, muy toda la diversidad. Y a mí me parece que como si fuese un centro cultural en pleno Barbès, eso es genial. Sí, también no tenía Tiene muy mucho buena sentido. reputación precisamente ese barrio. Y tiene sentido. Claro, sí. Hacer algo aquí y hacer que los públicos se mezclen, que en un barrio así no se puede volver un gueto que nadie va para allá, no, hay que mezclar los públicos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta tarde, este jueves, para el concierto de Tambor y Canto, la compañía de Simon Bolzangier, en el 360, en el distrito 18, creo, si no me equivoco. Sí, al en el norte de 32 París. de la rue Mira. Ahí está, en el distrito 18 de París. Muchísimas gracias, Simón, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchas Gracias. gracias. Muchísimas Jordi. gracias, Gracias, Julio Jordi. Molina, y Gracias. bienvenido a Un París. placer. Mucho éxito esta noche. Gracias. Muchas gracias. Permitidme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del Y a programa. Séverine Berger gracias. Naturalmente a Severin Berger, que nos ha traído estos maravillosos músicos. Y permitidme también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Caracas también, y por supuesto en Camagüey, en Camagüey, Cuba, Cuba, sí. gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica Ah, qué bien. y a la red TAL, una red de televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Yo aquí.
qué motivo. Vamos, vamos. Yo tenía mi Candelaria, yo tenía mi